Nosotros Emil Chireno, parte de la familia CDN, internacionalista, abogado, y con él vamos a analizar hoy, con una persona de confianza, qué es lo que pasa en Ucrania y Rusia, y si realmente todo lo que se escucha en Occidente está pasando de esa manera de aquel lado del mundo. Emil, buenas noches. Buenas noches, querida. Es un placer para mí estar contigo por acá. Siempre para mí es un placer. Analizamos pues muchos temas, aprendo mucho de ti y sobre todo informamos, que yo creo que de eso es que se trata el análisis. De eso se trata. Hoy es un día bastante triste, digo yo, para el mundo, porque yo creo que en ningún contexto en el que se estén perdiendo vidas o se esté arriesgando la paz, podemos celebrar, sin importar quiénes son las partes que están en un potencial conflicto. Lo que ocurrió ayer fue que Rusia definitivamente decidió reconocer como independiente dos repúblicas, entre comillas. Digo entre comillas porque son regiones separatistas, que recordemos que luego de la ocupación de Crimea y la invasión en el año 2014, son regiones que se han mantenido en conflicto con el gobierno central en Ucrania. Y a pesar de que Rusia ordenó que tropas marcharan sobre Donetsk y Luhansk, que son estas dos áreas de Ucrania que se encuentran fronterizas con Rusia y que se encuentran un tercio controlada por grupos separatistas, no por el gobierno, no podemos hablar todavía de una invasión de Ucrania oficial. Y yo creo que... Pero es territorio ucraniano, a pesar de que esté controlado por separatistas, ¿no? Sí, sí lo es, pero hay un pero. Después del 2014 se firmó un acuerdo, que se llamaban los Acuerdos de Minsk, en lo que se llegó a la idea de que Rusia tenía que ser mediador, si se quiere, entre los grupos separatistas de estas dos regiones y el gobierno de Ucrania. Y para llegar a ese proceso de entendimiento, que definitivamente iba a culminar con reconocerle un cierto grado de autonomía a esas regiones, se tenían que tomar ciertas medidas. O sea que ese territorio, aunque era de Ucrania antes de 2014, después de que Rusia tomó Crimea, dejó operativamente de serlo, no en su totalidad, sino en un tercio aproximadamente, que es lo que se estima que controlan los grupos separatistas. Entonces, ¿qué pasa? En ese tercio que controlan los separatistas, apoyado por Moscú, pues obviamente Ucrania no tiene realmente ninguna incidencia. Y donde las tropas rusas han entrado es a esa parte. Todavía no han entrado al territorio fuera de lo que controlan los separatistas. Y eso es algo interesante de decir, porque jurídicamente hablando, ¿es o no es una invasión de Ucrania? La idea de hacerlo de esta forma... El tema es como semántico. Bueno, es que Putin quiere generar incertidumbre, y en eso es un maestro. Sí. La idea desde la óptica, si sacamos la moral, si sacamos lo ético, lo correcto, lo que está ocurriendo aquí es una guerra injustificada, en mi opinión. Sí. Ahora, si tú lo ves desde la óptica estratégica y analizas geopolíticamente las cosas, como a mí me gusta verle, en blanco y negro, si yo tuviera en los zapatos de Putin y yo fuera su asesor, yo haría exactamente lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque eso crea un cierto grado de ambivalencia en Occidente. Nos vamos con todo el paquete de sanciones que amenazamos o damos sanciones más reducidas. Lo que estamos viendo es que se están dando sanciones más reducidas. Por ejemplo, ayer se firmó una orden ejecutiva para que no se prohíba que cualquier banco que haga negocio con los Estados Unidos pueda hacer negocios con los territorios independientes. Pero también se castigó a dos de los bancos más importantes de Rusia, prohibiéndole hacer cualquier tipo de colocación de bonos de deuda y transacciones financieras con bancos occidentales. Ese no es el golpe completo, pero es un golpe parcial. Quizá no es lo más grande, pero genera opinión pública. Genera opinión pública y también... genera titulares. Genera titulares y genera la idea, que yo creo que es lo más importante en todo esto, de que Occidente se encuentra unificado frente a la idea de que hay que castigar de alguna forma, así sea no militar, a Rusia por lo que Rusia está haciendo. Entonces, otra cosa que también ocurrió, que a mí me parece que es todavía más significativa que las sanciones a los dos bancos, es que Alemania dijo hoy, Olaf Scholz, que la famosa red Nord Stream 2, que iba a permitir esencialmente que el gas ruso pasara por el mar Báltico, evitara Ucrania y llegara directamente a Alemania, o sea, iba a duplicarse la cantidad de gas ruso que Alemania iba a comprar a Europa. Alemania dijo hoy que ya no va. Un proyecto que ya se han gastado más de 10.000 millones de euros para construirlo. Y esa es una retaliación de los europeos, que a los alemanes lo ponen en una posición precaria. Alemania tiene una posición muy precaria. La mitad de las importaciones de gas que utiliza Alemania, y tú sabes que esos países fríos en invierno necesitan muchísimo más gas. ¿De dónde viene? Viene de Rusia. O sea que sancionar a Rusia es también un sacrificio
para la economía alemana Crear y para una el precio del crisis, gas ¿no? en Europa. Ahora, hay unión, por lo menos en ese sentido, Estados Unidos y Alemania pareciera que están más o menos al unísono. La realidad se va a ver si Putin decide pasar esa raya y realmente ocupar Ucrania, como todo el mundo espera que él haga. Si eso ocurre, el grado de unificación que se supone que tiene que haber en Occidente y en los miembros de la OTAN va a significar, entre otras cosas, evitar que los bancos rusos puedan hacer cualquier tipo de operación con bancos occidentales, más o menos lo mismo que está pasando con Irán ahora y con Corea del Norte. Eso es un golpe enorme para el sistema porque Rusia, a pesar de ser un país exportador de gas y petróleo, como todos los países en un mundo globalizado, pues depende de los intercambios comerciales y de los flujos financieros con el mundo entero. Cuando te dicen, tus bancos no pueden negociar con la mayoría de los bancos de Occidente, que son la mayoría de los bancos del mundo ahora mismo, a pesar de que Asia está creciendo, te están dando un golpe muy grande, uno. Dos, tú no puedes vender gas ni petróleo a Occidente. Rusia es el suplidor de la mitad del gas de Europa. Si se implementan sanciones como esas, ¿qué va a pasar? ¿De dónde Europa va a comprar ese gas? Ahí están hablando de construir más terminales de gas licuado para que puedan llevarlo en barco, pero eso toma tiempo. Entonces, mientras todo esto ocurre... Ahora todo el mundo se dio cuenta que tal vez no debería depender tanto de Rusia. Exactamente. Pero en un momento difícil, cuando no hay tiempo de construir. Exactamente. Por eso yo decía en Twitter ayer que los europeos tardaron mucho en darse cuenta que la amenaza del este era una amenaza latente. Se durmieron con su estado de bienestar, gastaron muy poco en su autonomía estratégica, en sus capacidades militares y en su defensa, y mira cómo están hoy. En una situación muy precaria esta Europa por esta situación. Entonces, me parece muy interesante a mí lo que está pasando ahora. Yo creo que Putin está intentando reescribir la forma en que se concibe la política de seguridad en el siglo XXI, porque Rusia es un país revisionista. Rusia quiere cambiar el status quo. China no. Y ahí es que la gente se pierde. No, que Xi Jinping y Putin son mejores amigos, porque Xi Jinping lo dijo. Es cierto, ellos dijeron eso. Pero Rusia es un socio de segunda para China. Rusia es una fuente de gas, de petróleo, de hidrocarburos y de materia prima. El del valor agregado, el de la industria, el de la alta tecnología es China. Y a China ha crecido y se ha convertido en lo que es. Es por la estabilidad y la paz, Yulisa. Claro. No por la guerra. Claro. El que cree que China está interesado en grandes conflictos militares se equivocó. Ha tenido otras oportunidades China de entrar en temas bélicos y no ha entrado. Muy inteligentemente. Entonces, ¿hay consecuencias para República Dominicana? Que es lo que me han preguntado muchísimas veces hoy. Sí, las hay. No como diría únicamente un ministro que dijo que se le atribuye solamente a eso. Pero eso es un factor. El aumento de los precios del petróleo en América Latina es debido a la crisis de Rusia y Ucrania, dijo el ministro. Es un factor. Yo no voy a decir que debido a... Es uno de varios. Es uno de varios y yo te diría que es uno de mucho peso, porque la verdad es que Europa va a seguir teniendo la misma demanda energética. Si no tiene la misma oferta, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucha demanda y poca oferta, suben los precios. Esa es la ley de la economía. Así es. Entonces, definitivamente lo que está pasando, la incertidumbre que está generando esta guerra, tiene un factor que incide en los precios de los hidrocarburos. Además, hay otra cosa que mucha gente no sabe. Ucrania, una de las fuentes de ingresos más importantes para ese país, así como para Panamá, por ejemplo, estar ubicada en un lugar donde tiene un cruce entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, el famoso Canal de Panamá, les representa a Panamá una fuente de ingreso importantísima. A Ucrania les representa una fuente de ingreso muy importante toda la red que tiene de gasoductos, porque la mayoría del gas que llega a Europa pasa por Ucrania, aunque viene de Rusia, porque hay un tema, Sí, si tú ves un mapa te vas a dar claro. cuenta que está en el medio. Entonces, La belleza de Ucrania es el punto estratégico. es un punto estratégico. Entonces, si ese país se va a la guerra, toda esa enorme red que tiene más de 70 años supliendo de gas a Europa, de gasoducto, sale de servicio. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, hay que seguir comprando gas. Y los europeos tienen más capacidad que los latinoamericanos y que los africanos de pagar. Entonces, si ellos pagan más, ¿a quién le van a vender los grandes productores? Al que tiene más money. Al que tiene más money. Entonces, para República Dominicana, esa es una situación difícil por tres cosas, en mi opinión. Primero, porque obviamente eso juega un factor en el tema del precio de la gasolina aquí. Aunque aquí sabemos que hay una distorsión enorme por una ley y una famosa fórmula cuestionable, pero eso es un factor. Ahora, otro factor es que el choque externo es doble. Porque como te diría el querido Jaime Aristi, que lo puede explicar mejor que yo, tú tienes dos factores externos combinados. Una ola inflacionaria previa a este conflicto bélico que se estaba dando por lo que ocurrió con el COVID y la alta demanda que hay y las cadenas de distribución, como tú sabes, en el mundo afectada por la pandemia. Y tú tienes el tema del incremento del precio del petróleo. Esas dos cosas,
para una economía caribeña, insular, que no produce hidrocarburos, que es abierta y que depende enormemente de la generación de moneda dura para las importaciones de todo lo que consumimos, porque aquí importamos mucho más de lo que exportamos y de lo que producimos, es una situación complicada. El gobierno cuando hizo el presupuesto el año pasado, yo estoy seguro que nadie se imaginó que haya que buscar 600 millones semanales para subsidiar los combustibles. Entonces, y no miraron para Rusia. No miraron para Rusia. Entonces, eso es un tema que nos afecta a todos. Ahora, irónicamente, así como es un problema para la República Dominicana, es una bendición para otros países, comenzando por Rusia, que es uno de los primeros 5 exportadores de petróleo del mundo. Y el barril está casi a $100 de nuevo. Una pregunta de respuesta corta. ¿Es posible que el presidente Putin, que digamos que es un genio de la estrategia militar, podría estar utilizando esto solamente con el objetivo de tener beneficios económicos y estratégicos? Yo creo que estratégicos sí, económicos no. Estratégicos sí, porque el solo hecho de que Putin se haya convertido obsesivamente para los medios y para los grandes líderes del mundo occidental, como en el centro del torbellino, alfa. El macho alfa, el que todo lo puede, con el que hay que hablar, al que va Macron a visitar 4 veces, al que Biden se quiere reunir con él, al que Olaf Scholz vaya a hablar con él. Pero es que Putin ha construido la idea de que Rusia es más grande que China y que Estados Unidos, mentalmente. En su mente, En su mente. Pero la realidad no es Y esa. los rusos también. Una parte sí, muy importante, así lo piensa. Pero la realidad no es esa. Y cuando tú vas al mapa, tú dices, pero Rusia, mira el tamaño de Rusia. No es enorme. Y mira la dimensión de su presidente a nivel internacional. Claro, pero mira el tamaño de la economía. Ah, La economía del estado de Nueva York, el estado de Nueva York, no Estados Unidos, el estado de Nueva York es más grande que la economía de Rusia completa. Sí. La economía de Italia es más grande que la economía de Rusia completa. Pero mira la incidencia que tiene Rusia. Bueno, es un país que tiene un ejército bien solventado, moderno, está bien armado, tiene una vocación expansionista y se encontró con un occidente que él entendía que estaba un poquito ambivalente. Ahora, si se mantiene la coherencia que yo vi hoy, con Alemania cancelando Nord Stream 2, los americanos sancionando bancos y los demás europeos diciendo vamos a aportarnos rígidamente, a Putin le puede salir el tiro por la culata, y ahí voy con el costo. Estratégicamente sí. ¿Tú querías que Rusia fuera el centro de la atención? Lo es. ¿Tú querías que Rusia fuera reconocida, como decía el Kaiser William I antes de la Primera Guerra Mundial? Alemania merece su lugar bajo el sol. Así mismo piensa Putin. Rusia merece su lugar bajo el sol. Él ha dicho muchísimas veces que la catástrofe más grande del siglo pasado fue la desaparición de la Unión Soviética. ¿Y cuál es la carrera de Putin? Putin es un funcionario de la KGB, sí, en Alemania del Este, sí, cuando cae el muro de Berlín. Viene de esa mentalidad. Agente por eso, de inteligencia, Guerra Fría. Los analistas dicen que en la Rusia moderna hay 2 poderes. Está el poder económico y está el poder del aparato de seguridad. Y los 2 son igual de poderosos. El económico porque él ha hecho que los grandes empresarios, las grandes fortunas y las grandes empresas le muestren lealtad. Y el que no la muestra va preso, porque hay casos, hay varios conocidos. Y el de seguridad porque obviamente es una gente que viene de esa escuela. Entonces, él ha ganado estratégicamente. Ahora, eso tiene un costo económico. Y para mí esa es la consecuencia que yo creo que él no vio. Y el costo económico es, primero, que Rusia, a pesar del tamaño que tiene, no ha logrado convertirse en una economía que produzca valor agregado. Dime una aplicación que tú uses o dime un servicio de tecnología importante que sea ruso. Dime un producto en tu vida que sea indispensable o conocido o consumido por todos los seres humanos en el mundo o que todo el mundo quiera tener que sea ruso. El caviar. Pero de eso no vive un país. Entonces, Rusia tiene una economía todavía esencialmente extractiva. Gas, petróleo, diamantes y cosas que salen de la tierra, pero no grandes industrias tecnológicas. Entonces, no va a ser una potencia como lo fue la Unión Soviética en su momento, que se olvide de eso. Ahora, una potencia militar sí lo sigue siendo y de eso no hay duda. Otra cosa que sus acciones han generado, en mi opinión, es que si la OTAN, como dijo Macron hace un año en una entrevista en el Financial Times, Macron dijo, pero Macron es muy controversial, a él le gusta mucho también, y tiene una elección presidencial ahora, por eso es que está brillando tanto, llamando a Moscú, hay elecciones en Francia en 2 meses. Decía él que la OTAN tiene una muerte cerebral, que la OTAN, que él no sabe para qué la OTAN, él dijo eso, una muerte cerebral, yo recuerdo eso, yo, wow, qué palabra viniendo del presidente de Francia. Si hay algo, en mi opinión, que ha logrado lo que está pasando ahora, es hacerle entender a los europeos que la OTAN es necesaria y que hay una amenaza militar que amerita
La intervención de la OTAN. La OTAN y gastar más Sí, en defensa. y la Entonces, fortaleza de la yo OTAN. creo que eso es una consecuencia en el largo plazo de lo que estamos viendo ahora. Emil, ¿habrá o no habrá guerra? Yo no sé. Eso lo sabe Vladimir Putin. A mí me parece que sí. Los pasos que yo estoy viendo me dicen que sí. Pero hay que esperar. Gracias, Emil. Bueno, Siempre es un placer escuchar tus palabras. para mí, estar aquí. Vámonos a pausa.